Continuando con el repaso, nos habíamos quedado en la pregunta número 20, en la cual nos solicitaban completar un dígito en cada número de tal manera que se cumpla la divisibilidad en cada caso. En la letra A, por ejemplo, nos piden de que el número debe ser divisible por 2. Por lo tanto, debemos nosotros completar con un dígito de tal manera que ahora sea divisible por 2. Recordemos que para que un número sea divisible por 2, debe terminar en número par. Por lo tanto, los números que podría colocar aquí en la primera letra A podrían ser 0, podría ser tal vez 2, podría ser 4, podría ser 6 o podría ser el dígito 8. Cualquiera de estos números podrían ser respuesta para la letra A. En este caso yo quisiera colocar el dígito 4. Para el siguiente ejercicio en la letra B, igual también tenemos un número y debemos completar un dígito de tal manera que ahora todo el número sea divisible por 3. Recordemos que para que se cumpla la divisibilidad por 3 debemos sumar todos los dígitos y la suma de todos los dígitos debe dar un múltiplo de 3. Entonces, en este caso, ¿cuánto ya tenemos? Tenemos 1 más 3 sería 4 y 4 más 3 sería 7. Hasta el momento entonces contamos nosotros con 7. Debemos de completar con un número que al final sume un múltiplo de 3. Entonces, primero debemos recordar cuáles son los múltiplos de 3. Recordemos que los múltiplos de 3 son todos los números que multiplican a 3, ¿no? Empezando desde el 0. 0, 3, 6, 9, podría ser también el número 12 y así sucesivamente, ¿no? Entonces los números que acabamos de hallar son los múltiplos de 3 y podría ser pues también la suma de los dígitos de este número. En este caso, como ya tenemos 7, lo que podríamos hacer simplemente es agregar para llegar a uno de los múltiplos y el más cercano sería el dígito 9, por ejemplo. Entonces, para llegar a 9, ¿cuánto nos faltaría? Nos faltaría simplemente 2. Correcto. Entonces, de esta manera, si yo sumo todo, tendría 1 más 3, 4, más 3, 7, y 7 más 2, 9, y vemos que 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el número que he completado ya da respuesta a la pregunta B. En el siguiente caso, en la pregunta C, nos piden igual de que todo el número sea divisible por 5. El dígito que completemos debe hacer posible esta divisibilidad. Recordemos que para que un número sea divisible por 5 debe terminar en 0 o 5. Entonces tengo la opción yo de haber colocado o de colocar cualquiera de los dos números. En este caso quiero colocar yo 5, pero también es válido si colocamos 0. En el siguiente ejercicio, en la letra D, nos piden que completemos un dígito de tal manera que ahora todo el número sea divisible por 6. Para que se cumpla la divisibilidad por 6, se debe cumplir dos cosas. Que el número debe ser divisible tanto por 2 y por 3 a la vez. Entonces aquí tenemos que aplicar dos divisibilidades. La primera, ya sabemos que nos dice que el número que debemos completar puede ser 0, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6 o puede ser 8. Y en el siguiente caso, para que sea divisible por 3, debe ser múltiplo de 3. Entonces, en ese caso, el número que completemos debe ser tanto número par y debe ser múltiplo de 3. Entonces, primero voy a sumar cuánto tengo para saber cuánto me falta. 5 más 6 sería 11 y 11 más 3 sería 14. Hasta el momento tenemos 14. Y contando pues con los múltiplos de 3, yo podría colocar aquí para ayudarme. Yo sé que los múltiplos de 3 son toda la tabla del 3, igual como lo habíamos hecho anteriormente. Sería 0, sería 3, 6,
9, 12, sería el 15 también, podría ser también el 18, el 21 y así sucesivamente. Ok, vamos a ver cuál sería el más cercano, ¿no? Hasta el momento tenemos 14. Podría ser el 15, podría ser tal vez el 18. Descartamos tal vez el 15, porque para llegar a 15 aquí me faltaría 1. Y si yo coloco 1, no cumpliría con la divisibilidad del 2, porque solo puedo colocar números pares. Entonces vamos a descartar al número 15. Ahora entonces vamos a probar de tal manera que podamos llegar al número 18. Si yo tengo 14 y quiero llegar al 18, a mí me falta 4. Entonces de esta manera estoy completando y ahora todos los dígitos suman 18 y además el número que he agregado es un número par. De esa manera entonces se está cumpliendo también la divisibilidad tanto por 2 y por 3. En la siguiente, en la letra E, de la misma manera debemos completar un dígito de tal manera que ahora todo el número sea divisible por 9. Esta divisibilidad por 9 se parece un poco a la divisibilidad por 3. La única diferencia es que aquí nosotros debemos buscar de que el número sea múltiplo de 9. Para eso entonces podríamos colocar, tal vez para ayudarnos, cuáles son los múltiplos de 9. Los múltiplos de 9 son como la tabla del 9, todos los números que multiplican al 9, ¿no? 0 por 9, 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36 y así sucesivamente. Ok, entonces primero hay que sumar los dígitos y ver cuánto nos falta, porque al igual que la divisibilidad por 3 tenemos que sumar todos los dígitos y la suma nos debe dar un número múltiplo de 9. En este caso tenemos 1 más 0, 1, más 2 serían 3. Entonces el más cercano para llegar podría ser el 9. 3 para llegar a 9 a mí me falta 6. Entonces de esta manera ya se formó un número que cumple con la divisibilidad por 9. Finalmente también nos dan otro número en el cual nosotros tenemos que completar con un dígito de tal manera que sea divisible por 10. La divisibilidad por 10 es más fácil porque simplemente el número debe terminar en 0. Entonces la única alternativa que tengo para poder completar sería el dígito 0. De esta manera entonces hemos completado los números y ahora estos cumplen con la divisibilidad que nos estaban pidiendo. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 21, en el cual nos piden hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. La diferencia es que en el mínimo común múltiplo debemos dividir hasta que ya no se pueda. Es decir, que en la respuesta final debe quedarnos 1, 1, 1. En los 3 números que estoy trabajando, o de repente si estoy trabajando 4 números, en los 4 números, o si estoy trabajando solo 2, en los 2 números. En todos los números que trabajemos, siempre debe terminar en 1, 1, 1. En cambio, en el máximo común divisor, nosotros terminamos de dividir hasta que ya no se pueda, pero considerando a los 3 números a la vez. Siempre que usemos un número para dividir, siempre debe ser aplicado en los 3 números. En cambio, en el mínimo común múltiplo no era así. De repente, si yo elegía un número, podría usarlo solo para 1, para 2 o para los 3. En cambio, en el máximo común divisor no ocurre lo mismo. Aquí sí, el número que vamos a escoger tiene que dividir a los 3 números. Entonces vamos a empezar primero con el mínimo común múltiplo de 18, de 10 y de 12. Vamos a colocar aquí una rayita. A este lado derecho vamos a colocar todos los números que van a dividir a estos 3 números. Y de esa manera vamos a lograr hallar el mínimo común múltiplo. Siempre sugiero de que empiecen primero por el primo más pequeño. Y el primo más pequeño es el 2. Si es que ocurre en algún caso de que no sirva algún primo, puedes continuar con el siguiente. En este caso, ¿puedo usar el primo número 2? Sí, ya que tienen mitad. Basta que uno tenga mitad, ya puedo usar el número 2. En este caso, 18 sí tiene mitad porque termina en número par.
Por lo tanto voy a colocar que 18 entre 2 es 9, 10 entre 2 es 5 y 2 entre 2 es 6. Ahora debo fijarme si algún número de los 3 todavía es divisible por 2. Y me doy cuenta que el único que es divisible por 2 es el 6 porque es número par. En este caso voy a continuar usando el 2. 9, como no se puede dividir entre 2, lo bajamos igual. 5, como no se puede dividir entre 2, lo bajamos igual. El 6 sí se puede dividir entre 2. Nos daría como resultado el número 3. Vuelvo a observar los números y me doy cuenta que ahora ya no se pueden dividir entre 2 porque ninguno es número par o ninguno termina en dígito par. Entonces podríamos continuar con el siguiente primo. El siguiente primo es el número 3. Observando los números veo que hay dos números aquí que sí son divisibles entre 3. En este caso el 9, porque el 9 sí se puede dividir entre 3. 9 entre 3 sería 3. 5 entre 3 no se puede, así que lo vamos a bajar igual. 3 entre 3 es 1. Fíjense que en este caso ya terminamos porque salió 1, solo nos faltan dos números. Y ahora vamos a observar si todavía hay algún número que se pueda dividir entre 3. Y sí se puede, ¿no? El 3, por ejemplo, sí se puede dividir entre 3. Por lo tanto, vamos a seguir usando ese primo. 3 entre 3 sería 1. Guión. 5 entre 3 no se podía, así que lo vamos a bajar. Guión, este 1 que ya nos había salido, simplemente lo bajamos. Y ahora vemos que ningún número se puede dividir entre 3, así que vamos a continuar con el siguiente primo. El siguiente primo es el número 5. Como ya había mencionado anteriormente, si es que hay algún primo que no nos sirve, por ejemplo, si de repente el 3 no nos hubiera servido aquí, habríamos continuado de frente al 5. Pero siempre en orden, ¿no? Del más pequeño al más grande. En este caso entonces 1 entre 5 no es necesario aplicarlo porque ya nos salió 1, simplemente lo bajamos. 5 entre 5 es 1 y 1 entre 5, bueno, ya no es necesario aplicarlo porque ya terminó en 1. En este caso los tres números ya están o han terminado en 1, 1, 1, es decir que ya terminamos el mínimo común múltiplo. Simplemente lo que nos queda por hacer es, en la respuesta vamos a colocar mínimo común múltiplo de quién es, de qué números, de 18, de 10 y de 12. Es igual y vamos a multiplicar ahora todos los números que hemos usado para dividir, los vamos a colocar en la respuesta y esos números van a tener que multiplicarse. Entonces lo voy a colocar aquí en la parte de abajo para que nos alcance espacio. Si deseas lo puedes hacer en forma lineal, no hay problema. En este caso por espacio lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Y tengo 2 por 2 por 3 por 3 y por 5. Como ya había mencionado anteriormente en una clase cuando la desarrollamos, si quieres puedes expresarlo también en potencia. En este caso la base sería pues el 2, ¿no? Y exponente sería 2. Porque en este caso el número que se repite es el número 2 y se está repitiendo dos veces, por eso el exponente es 2. Lo voy a multiplicar por este número se está repitiendo dos veces, así que también lo puedo expresar como potencia, si es que desean, claro. La base sería 3 y como se repite dos veces, el exponente sería 2. Y ahora este 5 sí lo voy a colocar solo porque no hay otro numerito con el que de repente se esté multiplicando y sea igual a él. Simplemente multiplicamos, claro que antes de eso vamos primero a aplicar la potencia y al final con las respuestas ya podríamos multiplicar. 2 al cuadrado es 4 porque 2 por 2 es 4, 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9 y en este caso vamos a bajar el 5. Ahora nos toca multiplicar los tres números. Si deseas puedes agrupar o resolver primero los dos y luego tu respuesta con el final, o si deseas puedes hacerlo de frente. 4 por 9 sería 36 y aquí nos tocaría multiplicar 36 por 5. Si realizas una multiplicación aparte, la respuesta te saldría 180. Por lo tanto, entonces, el mínimo común múltiplo de estos tres números es 180. Ahora vamos a aplicar el máximo común divisor de estos tres números. También vamos a colocar una rayita
y al lado derecho se va a encontrar todos los números que vamos a usar para dividir. Recuerda que los números que uses deben aplicarse para los 3. Es decir, que los números que vamos a usar nosotros para dividir deben dividir a los 3, no solo a 1 como pasaba en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor, eso es lo que debemos aplicar. En este caso, puedo yo empezar con el primo 2 primero, tal vez, pero para eso debo fijarme si es que todos se pueden dividir entre 2. 18 sí se puede dividir entre 2, 9 no se puede dividir entre 2 porque no tiene mitad, y 27 tampoco porque no termina en dígito par o simplemente porque no tiene mitad. Entonces no puedo usar el primo 2, ahora que ya estoy segura. Puedo usar el siguiente primo, en este caso sería el primo 3. En este caso tengo que también igual fijarme si cumple o no cumple con la divisibilidad, ¿no? 18 entre 3 sí se puede, 9 entre 3 también y 27 entre 3 también se puede. Entonces sí puedo usar este primo porque se va a usar para los 3 números. 18 entre 3 es 6, 9 entre 3 es 3 y 27 entre 3 es 9. Nuevamente voy a usar otro número o tal vez el mismo, de tal manera que divida los 3. Voy a fijarme si el primo 3 se puede aplicar todavía en este caso. 6 se puede dividir entre 3, sí. 3 se puede dividir entre 3, sí. Y 9 se puede dividir entre 3 también. Entonces seguimos usando el primo 3. 6 entre 3 sería 2. 3 entre 3 sería 1. Y 9 entre 3 sería 3. Ya no puedo usar, me doy cuenta a la vista, el primo 3 porque 2 no se puede dividir entre 3, 1 tampoco, y en este caso 3 sí. Pero como nosotros habíamos mencionado, no se puede usar solo para un número, sino se tiene que aplicar para los 3. Entonces ya no existe otro número primo que se pueda usar para los 3 números. Por lo tanto, simplemente en la respuesta colocamos 3 por 3. O si quieres puedes expresarlo en potencia, ¿no? Colocas la base, en este caso qué número se repite, el 3, y como se repite 2 veces le ponemos exponente 2. Y 3 al cuadrado es 3 por 3 sería 9. De esa manera entonces hemos hallado el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Volviendo a aclarar, recuerda que en el mínimo común múltiplo puedes usar el primo para dividir a cualquiera de los 3, tal vez solo a uno, de repente a los 2 o a los 3. En cambio no sucede lo mismo en el máximo común divisor, que aquí sí usas el primo pero para dividir a los 3 a la vez. Recuerda que el mínimo común múltiplo siempre va a terminar en 1, 1, 1. En cambio el máximo común divisor no, porque no necesariamente todos pueden ser divididos. Entonces solo podemos dividir hasta donde se pueda nada más. Y siempre a todos los números con los que estás trabajando. En la pregunta número 22 ya estamos hablando sobre el tema de fracciones. Aquí es muy importante recordar que el numerador en una fracción solo indica la cantidad que tú estás tomando de un todo. En cambio el denominador es el total de partes de una cantidad total. En este caso vamos a suponer que esto es una pizza y alguien ha decidido dividirla. Entonces el total de trocitos que han salido se coloca en el denominador. En este caso sería 5. Y el numerador solo es lo que tú estás tomando de todos esos trocitos. Y lo indica lo que está pintado. En este caso solo han tomado 3 nada más. Si es que quisiéramos colocar de repente en fracción, sería de esta manera, ¿no? Numerador en la parte de arriba y denominador en la parte de abajo. Entonces, volviendo a repetir, el denominador es el total de partes de un todo. En cambio, el numerador solo indica lo que has tomado de ese todo. Y en la número 23 nos dicen que completemos la escritura de las siguientes fracciones. Lo único que debemos hacer es que el numerador se escribe de la misma manera en como tú lo observas. En este caso es 8. Y cuando el denominador es 2, nosotros le decimos medios. Punto después de la escritura.
En este caso ya sabemos que el numerador se escribe igual. En este caso es 9. Y el denominador, cuando es 10, se le dice décimos. Ahora, cuando el denominador es 5, se le dice quintos, ¿no? Entonces el numerador en este caso ya sabemos que se escribe igual, 2, y el denominador sería quintos. En la letra D nos dicen 3 catorceavos. Entonces ya sabemos que el numerador se escribe igual, 3. A partir del 11 hacia arriba ya se le agrega la terminación avos. ¿Ok? Entonces si tenemos 11 por ejemplo serían onceavos, si es 12 doceavos, si es 13 treceavos, y en este caso como es 14 sería catorceavos. Entonces, volviendo a repetir, los numeradores se escriben igual tal como lo observas, y luego el denominador se lee de acuerdo al dígito que se encuentre en ese ejercicio, ¿no? Si es 2 ya sabemos que es medio, si es 3 tercios, si es 4 cuartos, si es 5 quintos, si es 6 se dice sextos, si es 7 séptimos o sétimos, si es 8 octavos, si es 9 novenos, y ya si es 10 se dice décimos, ¿no? A partir del 11 para adelante ya se le agrega la palabra o la terminación avos. En el ejercicio 24 nos piden crear un ejemplo de cada clase de fracción que hemos visto. Para poder crear las clases, primero voy a estar explicando cada clase de fracción y luego ya podemos colocar un ejemplo creativo, ¿no? Puede ser cualquier dígito que cumpla con lo que nos dice la clase. En este caso, cuando hablamos de fracciones iguales a la unidad, nos estamos refiriendo que son fracciones que al final, si las dividimos tanto el numerador entre el denominador, siempre nos da a la unidad, es decir, al 1. ¿Cómo lo conseguimos? Siempre colocando tanto el numerador y el denominador un mismo dígito. En este caso puede ser 2. Si yo coloco numerador 2, denominador también debe ser 2. ¿Por qué? Porque 2 entre 2 es 1. Entonces, en conclusión, siempre para que sea igual a la unidad debes colocar un número, tanto que sea igual en el numerador como en el denominador, porque de esa manera si tú los divides siempre te va a dar 1. En este caso yo deseo colocar como ejemplo 5 quintos, porque 5 entre 5 da la unidad, que es 1. Ahora, cuando hablamos de fracciones decimales, también es muy sencillo. Lo que nos dice de las fracciones decimales es que en el denominador siempre está un 1 seguido de ceros. Entonces tú puedes colocar al 10, puedes colocar al 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. La idea es que sea un 1 seguido de ceros. En este caso quiero que sea el denominador 100. Y el numerador tú lo eliges, ¿no? Puede ser cualquiera. De repente puede ser 12. La idea es que el numerador puede ser cualquiera. El denominador debe ser la unidad seguido de ceros. Para que sea una fracción propia, el numerador debe ser más pequeño que el denominador. Entonces puedes escoger cualquier número porque estás creando fracciones. De repente yo quiero colocar al dígito 7. Entonces, para que sea fracción propia, por ejemplo, el denominador tiene que ser más grande que el numerador. No puedo colocar 6, no puedo colocar 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1, porque son pequeños. Deben ser más grandes que el numerador. Si quiero puedo colocar 8, 9, 10, 11, cualquier número que sea mayor que 7. Las fracciones impropias son al revés. El numerador es más grande y el denominador es más pequeño. En este caso yo quiero crear la siguiente fracción. Quiero que mi numerador sea 21. Volviendo a repetir, para que sea impropia, el numerador es más grande. Por lo tanto, el denominador que escoja debe ser más pequeño que 21. Puede ser 20, 19, 18, 17, así hasta el número 1.
En este caso yo quiero escoger al número 20. Aquí estamos hablando de fracciones solitas, ¿no? Ahora vamos a hablar de un par de fracciones. Hemos visto mucho en varios cursos respecto a las fracciones homogéneas. Recordemos que las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Denominador se encuentra en la parte de abajo. Entonces, si yo quiero que sean homogéneas, debo colocar un mismo dígito en ambas fracciones, pero en la parte del denominador. Yo quiero que sea 9. En mi ejemplo, claro. Puedes tú escoger cualquier número. En este caso, entonces, está cumpliendo con que sean fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Y el numerador puede ser cualquier número. No necesariamente deben ser iguales, ¿no? Pueden ser diferentes, no hay problema. De repente este podría ser 4 y el de aquí podría ser 11. Lo importante es que en las fracciones homogéneas el denominador es igual. Es decir, el número que está debajo en la fracción es igual en ambos casos. Entonces estamos diciendo que estas dos fracciones son homogéneas. Ahora vamos a crear fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas ocurre diferente a lo anterior. Dice que los denominadores ahora son diferentes. Entonces si yo por ejemplo coloco denominador 6, ya no puedo colocar 6 en el otro, porque si coloco 6 ya no serían heterogéneas sino homogéneas. Entonces no puedo colocar 6, coloca cualquier otro. De repente se me ocurre a mí colocar el número 13. Y en cuanto al numerador, no importa, puedes colocar cualquiera. De repente puede ser 1, de repente puede ser 6. Cualquier otro número. Lo importante es que para que sean fracciones heterogéneas, los denominadores tienen que ser diferentes. Es decir, los números que van debajo en las fracciones deben ser diferentes. En cambio, en las homogéneas deben ser iguales. Ahora en la pregunta número 25 nos dicen simplifica las siguientes fracciones. Aquí para poder simplificar debemos de tratar de reducir hasta que ya no se pueda esta fracción. Por lo tanto debemos dividir a ambos, tanto el numerador como el denominador, por un mismo número. De repente si es que no dominamos mucho lo que es la simplificación, puedes empezar de un número pequeño hasta un número grande. Y si de repente ya dominas un poquito más lo que es la simplificación, de repente podrías ya usar un número un poco más grande para poder dividir. En este caso, yo me doy cuenta que ambos números, tanto el 18 como el 12, son divisibles por 2, así que los puedo dividir entre 2, ¿no? Saco la mitad, o también se le conoce entre 2. Al 18 también le vamos a sacar la mitad, entonces 12 entre 2 o mitad de 12 sería 6, y la mitad de 18 o 18 entre 2 es 9. Ahora me doy cuenta que solo el 6 tiene mitad y el 9 no tiene mitad. Entonces ya no podemos usar la división entre 2, podríamos usar de repente el siguiente número, entre 3, si es que se puede, claro. El 6 sí se puede dividir entre 3 y el 9 también, así que sí lo usamos. En este caso 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3. Entonces ahora observamos y bueno, nos ha quedado en la parte de arriba 2 y en la parte de abajo 3. ¿Y habrá otro número que divida ambos? En este caso, ¿el 3 podrá dividir al 2? Ya no, ¿verdad? Ni el 4, ni el 5, ni así sucesivamente porque ya son números más pequeños. Cuando ya no se pueda dividir más, cuando ya no existe otro número que divida a ambos, entonces prácticamente ya tienes tu respuesta. Aquí entonces nos saldría en el numerador 2 y en el denominador nos quedaría 3. En el ejercicio B tenemos 8/24. De la misma manera vamos a ver entre cuánto podríamos dividir, ¿no? Tanto el 8 como el 24 son números pares, entonces tienen mitad. 8 entre 2 sería 4 y 24 entre 2 sería 12. Sigo observando y veo que todavía ambos tienen mitad. Sigo observando y veo que el 4 sí tiene mitad y el 12 también. Recuerda que siempre cuando simplificas debes simplificar tanto arriba como abajo a la vez entre un mismo número. Entonces 4 entre 2 sería 2 y 12 entre 2 sería 6. Sigo observando y veo que estos números todavía tienen mitad. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 6 es 3.
Entonces, como cuando ya de repente, cuando tienes tu fracción en cualquiera de los dos, tanto en el numerador o denominador, ya sale 1, significa que ya terminaste. Ya no existe otro número que divida a ambos. Entonces aquí como respuesta tendríamos en el numerador 1 y en el denominador tendríamos 3. En el siguiente número, como podemos darnos cuenta, aquí sucede algo. Los números tienen ceros. Entonces, antes de poder simplificar, porque también son números grandes, lo que podríamos hacer es eliminar los ceros, pero siempre la misma cantidad en ambos. Por ejemplo, aquí elimino 1, aquí también elimino 1, a ambos he eliminado un 0, veo que todavía se puede eliminar un 0 más. Entonces aquí elimino 1 y aquí abajo también elimino 1. Nos ha quedado entonces 3 doceavos y yo veo que estos sí se pueden simplificar, así que vamos a seguir simplificando. En este caso el 3 no tiene mitad, pero el 12 sí. Pero recordemos que tenemos que usar un mismo número para dividir, entonces el 2 no nos sirve. Podemos usar el 3, veamos, 3 entre 3 sí se puede y 12 entre 3 también se puede. Entonces 3 entre 3 sería 1 y 12 entre 3 sería 4. Como ya salió 1 significa que ya terminamos, solo nos quedaría colocar la respuesta. Numerador entonces nos ha quedado 1 y denominador nos ha quedado 4. De esa manera entonces hemos podido simplificar fracciones. Recuerda que siempre debes simplificar tanto al numerador como el denominador por un mismo número. No puedes usar números diferentes para ambos. Y de esa manera vas a encontrar tu fracción irreductible, es decir, que ya no se pueda dividir más. En la pregunta número 26 nos piden que comparemos y luego coloquemos el signo de menor, mayor o igual según corresponda en cada caso. Para poder comparar fracciones debemos nosotros multiplicar en aspa. En este caso vamos a multiplicar el 4 por el 5 y su respuesta va debajo de la fracción 4 sextos, 4 por 5. Y ahora nos tocaría multiplicar el 6 por el 3. Y la multiplicación de ambos números lo colocamos debajo del 3 quintos. 6 por 3. Esto nos da como resultado 4 por 5 nos da 20. Y la multiplicación del 6 por el 3 nos da 18. ¿Qué número es más grande o el mayor? A simple vista nos damos cuenta que el número mayor es el número 20, por lo tanto la fracción más grande sería 4 sextos. Lo mismo vamos a aplicar para el ejercicio B. Aplicamos aspa, tenemos que multiplicar 11 por 7 y lo colocamos aquí debajo. Y ahora nos tocaría multiplicar 8 por 9. 8 por 9 nos da 72 y 11 por 7 nos da 77. Por lo tanto, ¿quién es mayor, 77 o 72? El mayor sería 77, por lo tanto la fracción mayor sería 11 octavos. Y en el último caso, de la misma manera, vamos a multiplicar en aspa 8 por 3 y la respuesta lo colocamos debajo de la fracción 8 doceavos. Y ahora nos toca multiplicar 12 por 2 y eso lo vamos a colocar debajo del 2 tercios. 12 por 2 nos da 24 y 8 por 3 también nos da 24. En este caso, como ha salido el mismo resultado, diremos que ambas fracciones son iguales. En el número 27 nos piden resolver. Aquí nos están dando una serie de operaciones con las fracciones y vamos a ir resolviendo uno por uno para poder recordar también cómo es que se resuelven las operaciones con las fracciones. En este caso tenemos una suma y antes de poder realizar una suma siempre tenemos que fijarnos qué clase de fracciones son. A simple vista puedo ver que son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Entonces para mí es sencillo porque la suma de las fracciones homogéneas es fácil. Solo se suman o se operan los numeradores, en este caso el 2 y el 11, y se coloca el mismo denominador porque son fracciones homogéneas.
Simplemente entonces sumamos los numeradores, es decir, 2 más 11 que nos da 13, y colocamos el mismo denominador. De esa manera ya tenemos el resultado de la suma de estas fracciones. En el siguiente caso nos dan 6 tercios y debemos restarlo menos 8 novenos. Como hicimos anteriormente, debemos fijarnos si estas fracciones son homogéneas o heterogéneas. Como los denominadores son diferentes, estas fracciones son heterogéneas. Entonces aquí no podemos aplicar ese procedimiento, tenemos que homogeneizar. Es decir, debemos de multiplicar por un número de tal manera que ahora sean homogéneas. Para eso debemos hallar el mínimo común múltiplo tanto del 3 y del 9. Ya hemos estudiado o recordado el mínimo común múltiplo, entonces va a ser más sencillo. Siempre empezamos por el primo más pequeño. En este caso sería el número 2, pero veo que ninguno tiene mitad, así que vamos a usar el primo 3. 3 entre 3 es 1 y 9 entre 3 sería 3. En este caso ya terminé con el 3, pero todavía me falta terminar con el 9. ¿Podré seguir usando el primo 3? Sí, porque 3 entre 3 sí se puede dividir y nos da como resultado 1. Entonces aquí simplemente el mínimo común múltiplo de estos dos números sería 3 por 3, que sería igual a 9. Quiere decir que ahora las fracciones que tenemos deben tener denominador 9. Las dos fracciones. Para eso entonces tenemos que ser bien observadores y fijarnos si alguno ya está listo. En este caso vemos que el 8 novenos ya está listo porque ya tiene denominador 9. Entonces simplemente pasamos igual al número 8. No necesita ser multiplicado. En cambio el 6 tercios sí, porque el denominador es 3 y nosotros queremos que sea 9. ¿Cómo lo consigo? Multiplicándolo por un número. 3 por cuánto nos da 9 por 3. Entonces si yo decido multiplicar por 3 abajo, arriba también se multiplica por 3. Yo digo lo siguiente, 3 por 3 es 9, sí. Entonces solo nos falta multiplicar el numerador. 6 por 3 sería 18. Entonces solo nos faltaría operar estas dos fracciones y en este caso nos dicen que es una resta. Como ahora estas fracciones ya se convirtieron en fracciones homogéneas, simplemente vamos a operar los numeradores, es decir, 18 menos 8. Y vamos a colocar el mismo denominador, en este caso 9. 18 menos 8 sería 10 y colocaremos el mismo denominador, en este caso 9. Por lo tanto el resultado sería 10 novenos. En el siguiente ejercicio notamos que hay una palabrita que dice D, 8 quintos de 4 séptimos o séptimos. La palabra D representa a la operación de multiplicación, correcto. Entonces realmente aquí es 8 quintos por 4 séptimos. La multiplicación de las fracciones es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto aquí tendríamos lo siguiente, 8 por 4 arriba, porque estamos multiplicando numerador por numerador, y abajo sería 5 por 7, porque estamos multiplicando denominador por denominador. 8 por 4 es 32. Y en la parte de abajo tenemos a 5 por 7 que sería 35. Y de esa manera ya hemos encontrado la respuesta de esta multiplicación. Ahora, una sugerencia también es lo siguiente. Que si en el camino, por ejemplo, en este caso aquí, cuando ya tenemos la multiplicación expresada, se puede simplificar. Y eso lo vamos a hacer en aspa, ¿no? El 8 con el 7 y el 5 con el 4. En este caso no se puede simplificar porque no hay ningún número que divida a 5 y a 4 a la vez o que divida a 8 y a 7. Por eso es que no hemos simplificado. En el camino podrías también tú simplificar si es que deseas. Pero si es que no, puedes de frente colocar tu respuesta. En la letra D tenemos una división de fracciones.
Para poder resolver la división de fracciones tenemos que hacer el siguiente paso. Dice que la división de fracciones se puede expresar como una multiplicación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La primera fracción se coloca igual, 18 quintos. La segunda fracción es la que va a cambiar, porque estamos expresando ahora esta división como una multiplicación. La segunda fracción la vamos a copiar ahora volteado. El numerador ahora va a ser 35 y el denominador ahora va a ser el número 6. Como les dije hace un momento, si deseas, en el camino puedes simplificar. Es decir, el 18 con el 6 o el 5 con el 35. Eso ya va a depender de cada uno. En este caso, tanto el 5 como el 35 sí se pueden dividir. Ambos números se pueden dividir entre 5. 5 entre 5 sería 1 y 35 entre 5 sería 7. 18 con el 6. ¿Entre qué números se podrían dividir? Sí, los dos tienen mitad. La mitad de 18 es 9 y la mitad de 6 es 3. Ahora, ¿habrá otro número que divida ambos? Sí, el 9 y el 3 se pueden dividir entre 3. 9 entre 3 sería 3 y el 3 entre 3 sería 1. Por lo tanto, nos ha quedado de la siguiente manera. Aquí arriba nos ha quedado 3 multiplicado por 7 y en el denominador nos ha quedado 1 multiplicado por 1. 3 por 7 nos saldría 21 y el denominador sería 1 por 1, 1, que al final 21 dividido entre 1 es 21. No siempre va a salir la respuesta de esta manera como un número natural. Posiblemente tu respuesta puede terminar en fracción. Entonces, no hay problema si deseas, los puedes expresar de esa manera también. Esto de la simplificación en el camino es opcional. Si deseas lo puedes hacer o si no, lo dejas como está. En la pregunta número 28 nos solicitan que coloquemos, ahora ya hablando de los números decimales, su escritura y en algunos casos que lo expresemos de forma numérica. Aquí debemos recordar la ubicación de los números decimales. Recordemos que un número decimal presenta parte entera, la que está antes de la coma decimal, y después de la coma decimal se encuentra la parte decimal. La parte entera se lee o se escribe de la misma manera como un número natural. Y nosotros, para poder hacer la escritura, debemos de leer o escribir el número tal y como se muestra y agregar la palabra unidades, acompañado de una coma, y luego recién mencionamos el dígito o los dígitos que se encuentren en la parte decimal. Ahora van a estar siempre acompañados de la ubicación en donde termina el último dígito de la parte decimal. Por ejemplo, en este número 12,3, porque lo estoy leyendo ahora de forma básica, el 3 termina en una ubicación de la parte decimal, en este caso en los décimos. Por eso es que en la escritura vamos a agregar la palabrita décimos. En cambio, en el número 175,14, aquí en la parte decimal el dígito termina en 4. Por lo tanto, aquí vamos a tener que agregar la palabra según el orden del número 4, es decir, del último dígito de la parte decimal. En este caso sería, el 1 era décimo, el 4 sería centésimo. Entonces aquí vamos a terminar agregando la palabra centésimo. Y de esa manera vamos a estar agregando para los siguientes números también. Entonces, para que no te olvides, lo voy a colocar en la parte izquierda. Primero tenemos la parte entera. Ya. Luego de la parte entera teníamos la coma decimal. Y aquí seguía la ubicación. Los décimos, los centésimos, los milésimos, los 10 milésimos y los 100 milésimos. Ahí vamos a dar lectura de acuerdo a qué dígito o en qué ubicación termina el último dígito para poder agregar la palabra que corresponde. En este caso, en el primer número, la parte entera se lee tal y cual se observa. En este caso yo veo al número 12, es por eso que escribo ahora 12. Se le agrega la palabra unidades.
Luego de haber escrito la parte entera, colocamos una coma y recién vamos a empezar a mencionar la parte decimal. Colocamos primero el nombre o la lectura del número que vemos. En este caso vemos el número 3. Si vemos al número 6, ponemos 6. Si vemos al 11, vemos al 11. Si es 134, colocamos 134. Ahora, ¿qué palabra vamos a agregar? Dependiendo de dónde cae la ubicación del último dígito en la parte decimal. El último dígito de la parte decimal aquí sería el 3. Y el 3 cae justo en la ubicación de los décimos. Por eso es que vamos a agregar la palabra décimos. En el siguiente número vamos igual a colocar la parte entera tal cual lo vemos. Aquí es 175, por ejemplo. No nos olvidemos que a partir del 31 para adelante ya los números se escriben separados con el i conector. Bien, entonces ya tenemos 175. Le agregamos la palabra unidades porque corresponde a la parte entera. Y ahora colocamos una coma. A partir de la coma ya colocamos la parte decimal. En la parte decimal vemos al número 14, lo vamos a escribir tal cual lo vemos. Y vamos a escribir o agregar la palabra de acuerdo a dónde termina el último dígito. En este caso el 1 sería décimo y el 4 sería centésimo. Por eso es que aquí vamos a colocar centésimos. En el siguiente número, de la misma manera, vamos a escribir tal cual lo vemos, ¿no? En este caso es el 8, que corresponde a la parte entera, por eso es que agregamos la palabra unidades. Luego de esto colocamos la coma y ahora vamos a agregar la lectura del número que se encuentra en la parte decimal. En este caso el número que se encuentra en la parte decimal, según como lo observo, es el 69. Aquí vamos a agregar la ubicación del último dígito de la parte decimal, en este caso sería el 9. Vamos a ver en qué ubicación cae el 9. El 0 sería décimos, el 6 sería centésimos y el 9 sería milésimos. Por eso es que vamos a agregar aquí la palabra milésimos. En el siguiente ejercicio, igual el número que observamos en la parte entera es 35. Se escribe igual. Pero como corresponde a la parte entera, se le agrega la palabra unidades. Colocamos la coma. Y ahora vamos a colocar, según lo que observamos, vemos simplemente el número 5. Y aquí vamos a agregar la palabra de acuerdo a la ubicación del número 5. Aquí teníamos a los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos. Por eso es que aquí vamos a agregar la palabra 10 milésimos. Ahora es al revés, ya nos dan la escritura y nos piden que lo expresemos con números. Entonces, tener en cuenta de que siempre lo que nos mencionen en la parte decimal es donde debe caer el último dígito. Entonces, antes de la coma decimal ya sabemos que se encuentra en la parte entera. En este caso dice 46. Entonces, en la respuesta vamos a colocar 46. Luego, como dice 46 unidades, colocamos la coma. Y luego ahora vamos a colocar la parte decimal, pero siempre teniendo en cuenta que aquí debemos concentrarnos siempre en los décimos. Entonces, si dice décimos, aquí tenemos como primer dígito la ubicación de los décimos. Entonces aquí es donde termina la parte decimal. Es por eso que aquí debemos colocar el número
punto. Lo mismo vamos a aplicar para el siguiente ejercicio. Dice 9 centésimos. En este caso, como no mencionan la parte entera, es porque la parte entera es 0. Ahora, si me dicen 9 centésimos o centésimas, es porque termina en centésimos. Entonces vamos a ubicar aquí para saber dónde colocar el número. Primero, ya sabemos que después de la coma están los décimos y recién están los centésimos. Por lo tanto, el 9 debe estar en el último lugar, aquí, porque ahí corresponde al orden de los centésimos. Entonces, como aquí hay un espacio vacío, simplemente agregamos el dígito 0. Ahora, en la letra G nos dicen 12 unidades. Muy bien, aquí sí nos están hablando de la parte entera, 12. Coma decimal, porque ya mencionaron a la parte entera. Ahora dice 19 milésimos. Igual, sabemos que aquí los dígitos de la parte decimal terminan en los milésimos. Coloquemos la ubicación para podernos ayudar. Décimos, centésimos, milésimos. Y en este caso nos dicen 19, quiere decir que este número debe estar siempre enfocando al final de la parte decimal. ¿Ok? Si es 19, entonces vamos a empezar a escribir desde atrás. De esa manera entonces vamos a ubicar, y aquí como hay un espacio vacío solo agregamos el número 0. Y esto es correcto porque si lo leemos sería de esta manera: 12 unidades, 19. Sabemos que aquí están los décimos, centésimos, milésimos. Entonces sería 12 unidades, 19 milésimos. Ahora en la número 29 nos piden comparar y luego colocar el signo de menor, mayor o igual según corresponde en cada caso. Tenemos que recordar, para poder comparar los números decimales, siempre contar cuántos dígitos primero hay en la parte entera. Y una vez que ya hemos podido saber, recién empezamos a comparar. Si es que vemos que en la parte entera hay más dígitos en un número que en el otro, entonces ya encontramos al mayor. El mayor será el que tenga más dígitos en la parte entera. En cambio, si tiene la misma cantidad, tenemos que comparar dígito por dígito hasta encontrar al mayor. Vamos a empezar entonces con el primero, que corresponde a la letra A, y vamos a ver cuántos dígitos hay en la parte entera. En este caso, en la parte entera hay 4 dígitos y en el otro número decimal también hay 4 dígitos. Por lo tanto, tenemos que comparar dígito por dígito hasta encontrar al más grande. Yo veo que aquí hay 6 y en el otro caso también hay 6, así que tenemos que seguir comparando. Luego tenemos al dígito 7 y luego tenemos también al dígito 7 en el otro lado, y ambos son iguales, así que seguimos comparando. Luego tenemos al 3 y en el otro caso también al 3, así que seguimos comparando porque son iguales. Luego tenemos al 4 y tenemos al 4 también, como son iguales seguimos comparando. Ahora tenemos al 8 en la parte decimal y aquí también 8 en la parte decimal, y como son iguales seguimos comparando. Y luego tenemos al dígito 4 y en este caso al dígito 5. En este caso ya nos dimos cuenta que son diferentes, así que ya podemos saber quién es el más grande. ¿Quién será más grande, 4 o 5? Y nos dimos cuenta que el dígito más grande es el número 5. Por lo tanto, el número decimal más grande sería 6.734 unidades, 854 milésimos. En el siguiente número decimal lo vamos a hacer lo mismo. Tenemos que comparar primero la cantidad de dígitos que se encuentren en la parte entera. En este primer número tenemos en la parte entera 5 dígitos. Y en el otro número tenemos 4 dígitos en la parte entera. Como uno de los números tiene más dígitos en la parte entera, entonces ese será el mayor. En este caso, el que tiene más dígitos es el que tiene 5, por eso es el mayor. Por lo tanto, aquí el número mayor sería 27.924 unidades, 823 milésimos. En el siguiente caso vamos a hacer lo mismo, siempre comparando primero la parte entera. Yo veo que en ambos casos tienen 2 dígitos, así que tenemos que comparar dígito por dígito hasta encontrar al mayor. En este caso empezamos con el 3, en ambos casos es igual, así que seguimos comparando. El siguiente dígito en ambos casos es 8, así que seguimos comparando. El siguiente es 4, por lo tanto seguimos comparando. El siguiente es 7, por lo tanto seguimos comparando. El siguiente es 2, por lo tanto seguimos comparando. Y el último es 5.
y en el otro caso también. Como todos los dígitos son iguales, por lo tanto diremos que ambos números decimales son iguales. Ahora nos piden en la número 30 aproximar según indique en cada situación. Es necesario aquí que para poder aproximar debemos identificar a qué ubicación quieren que nosotros redondeemos o aproximemos. En el primer caso nos piden redondear al décimo, entonces primero tenemos que ubicar dónde se encuentra el décimo para poder aproximar. En este caso ya sabemos que después de la coma decimal están los décimos y luego están pues los centésimos, milésimos y así sucesivamente. Como a mí me piden al décimo, en todo caso el décimo sería el primer dígito que se encuentra después de la coma decimal. En este caso sería el dígito 8. Lo encierro para no olvidarme y ahora voy a fijarme quién se encuentra antes de ese dígito. En este caso es el número 4, así que vamos a observar. Hay una regla aquí en aproximación de números que nos dice: si es que el dígito anterior al que hemos encerrado es 0, 1, 2, 3 o 4, dice que el número que hemos encerrado se queda igual. Es decir, que lo vamos a copiar tal cual es. Conclusión entonces, si el número que se encuentra antes del dígito encerrado es menor que 5, es decir 4, 3, 2, 1 o 0, mi número sigue siendo el mismo número, es decir, va a continuar siendo 8. Pero ¿qué sucede si el número que está antes del número encerrado es 5, 6, 7, 8 o 9? Pues al dígito que hemos encerrado le vamos a sumar 1. Vamos entonces a verificar cuál de las dos reglas es la que piden que apliquemos. ¿Será la regla número 1 o la regla número 2? Observando el número que tenemos aquí, vemos que el número anterior al encerrado es 4. Como es 4, tenemos que aplicar la regla número 1, que nos dice que el número encerrado va a seguir siendo igual, va a seguir siendo 8. Por lo tanto, en la respuesta entonces colocamos lo que está detrás del número encerrado igual, es decir, la parte entera. 9, 5, 2, 1, la coma. Y ahora, como ya hemos aplicado la regla número 1, el 8 sigue siendo 1. ¿Qué sucede con los dígitos que están delante del número encerrado? Pues se anulan, por lo tanto desaparecen, ya no lo vamos a colocar. Ahora en el siguiente caso nos piden redondear al centésimo. Debemos de ubicar quién es el centésimo. Sabemos que después de la coma está el décimo, después están los centésimos. Por lo tanto, el 4 sería el centésimo en este ejercicio. Lo hemos encerrado para no olvidarnos que ese es el centésimo. Y ahora vamos a fijarnos quién está antes del 4. En este caso es el dígito 7. Y según la regla número 2 nos dice que como es 7 tenemos que sumarle 1 al número encerrado. Por lo tanto ya no va a ser 4 sino va a ser 5. Copiamos todo lo que está detrás del número encerrado tal cual como es. 26,9. Y el dígito encerrado ya no va a ser 4 sino va a ser 5 por la regla número 2. ¿Qué sucede con los dígitos que están delante del número encerrado? Pues se anulan o simplemente desaparecen. En el siguiente caso nos piden redondear o aproximar al milésimo. De la misma manera tenemos que ubicar quién es el milésimo. Ya sabemos que después de la coma decimal están los décimos, luego están los centésimos y luego están los milésimos. Por lo tanto el milésimo aquí sería el número 3. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos quién está antes del número 3. Y vemos que es el número 2. Según la regla número 1, como es el número 2 el que está antes, al número encerrado no le va a pasar nada, va a seguir siendo igual. Por lo tanto vamos a copiar todos los que están detrás, lo vamos a copiar igual.
y ahora el número 3 va a seguir siendo 3. Y los números que estaban delante del 3 se anulan o desaparecen. En el siguiente caso nos piden aproximar al 10 milésimo. Igual vamos a colocar la ubicación de los dígitos, en este caso están los décimos, luego están los centésimos, luego los milésimos y luego los 10 milésimos. Por lo tanto, el dígito 1 sería el 10 milésimo en este ejercicio. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos quién está antes del dígito encerrado, y en este caso es el 9, y según la regla número 2, cuando el dígito que está antes del número encerrado es 9, al dígito encerrado tenemos que sumarle 1. Por lo tanto, en la respuesta entonces vamos a colocar 4,562, y ahora este 1 por la regla número 2 ya no va a ser 1, sino va a ser el número 2. ¿Qué sucede con los dígitos que están en la parte delante del número encerrado? Pues se anulan o simplemente desaparecen. Finalmente, en la letra E nos piden redondear al 100 milésimo al siguiente número decimal, pero antes de poder redondear primero tenemos nosotros que ubicar. Primero tenemos al décimo, luego tenemos al centésimo, luego al milésimo, luego al 10 milésimo y luego al 100 milésimo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el 100 milésimo sería el dígito 7. Lo siguiente que tenemos que hacer es fijarnos quién está antes del dígito encerrado. En este caso es el dígito 4. Por lo tanto, entonces tenemos que aplicar la regla número 1, que nos dice que si es 4 el que está antes del encerrado, el 7, que es el encerrado, sigue siendo 7. Todo lo que estaba detrás lo copiamos igual, no afecta o no se afecta en nada. Y ahora el dígito encerrado, según la regla número 1, sigue siendo 7. ¿Qué sucede con los dígitos que están delante del dígito encerrado? Pues se anulan o desaparecen. En la número 31 nos piden que resolvamos los siguientes ejercicios. En este caso, suma de decimales y resta de decimales. Lo único que tenemos que hacer aquí es tener presente que cuando es una suma o una resta de decimales, nosotros tenemos que ubicar al número decimal uno debajo del otro, pero siempre manteniendo el orden de la coma decimal. Entonces primero voy a ubicar mi primer número decimal, en este caso es 3,483. El siguiente número es en la parte entera. Ojo que la coma decimal siempre debe estar en una misma dirección. Delante de la coma veo al 562 y detrás de la coma decimal solo veo al dígito 8. Entonces ya estamos listos para realizar esta suma o adición. Aquí, por ejemplo, vemos que en el segundo número tal vez podríamos pensar que les faltan dígitos para poder tener la misma cantidad de dígitos de la parte decimal del número anterior. Entonces, para no confundirnos, si deseas puedes agregar ceros, porque siempre en un número decimal, si es que no hay más dígitos, es porque todos son ceros. Entonces, si lo agregamos simplemente es para poder orientarnos o ayudarnos. Ahora simplemente se suma como un número normal al cual, bueno, estamos acostumbrados nosotros a operar, ¿no? 3 más 0 sería 3, 8 más 0 es 8, 4 más 8 sería 12, lleva 1, 3 más 1 sería 4, 4 más 2 es 6. Como aquí no hay con quién sumar, el 6 lo bajamos y el 5 no hay con quién sumar, así que lo bajamos. La coma sigue estando en su mismo lugar y lo colocamos aquí también en la respuesta. Por lo tanto, entonces, esta sería la respuesta de la suma de ambos números decimales. El procedimiento para la resta es el mismo. Claro que a veces puede que necesitemos prestarnos. Entonces, lo principal aquí es primero ubicar bien los números decimales y ya cuando realices la resta, si es que necesites prestarte, puedes aplicar el mismo procedimiento que realizas tú cuando resuelves restas de números naturales.
Primero vamos a ubicar a nuestro número decimal, en este caso 915. Tenemos la coma decimal y luego de la coma está el número 62 o 62. Y le vamos a restar, dice, ojo que siempre manteniendo el orden de la coma decimal en una misma dirección. Delante de la coma está el 43 o 43 y detrás de la coma está el 9. Voy a ahora a resolver. Igual, si es que ves un espacio vacío porque no coinciden los dígitos de tus números, si deseas puedes agregar 0 porque ya sabemos que en un número decimal si no hay más dígitos es porque son ceros. Entonces ahora sí vamos a poder realizar la resta. ¿A 2 le podemos quitar 0? Sí, 2 menos 0 es 2. ¿A 6 le podemos quitar 9? No, porque 6 es muy pequeño. Entonces tenemos que ir al otro lado, al siguiente número y decirle que nos preste 1. El 5 se convierte en 4 porque está prestando. Y ahora el 6 se va a convertir en 16. 16 menos 9 sería 7. Ahora ya no es 5 porque prestó, entonces 4 menos 3 sería 1. Y en este caso a 1 no le puedo quitar 4 porque 1 es muy pequeño. Se va a su vecino y le dice que le preste 1, el 9 se convierte en 8 y ahora el 1 se convierte en 11. 11 menos 4 sería 7 y el 8, como no hay con quién restar, simplemente lo bajamos. Al igual que la suma, siempre la coma decimal sigue en su misma ubicación. Finalmente aquí tenemos que resolver tanto multiplicación como división de números decimales. En este caso nos dicen 28 unidades 46 centésimos por 2 unidades 3 décimos. Vamos a ubicarlo como una multiplicación normal. Aquí no importa el orden. Es decir, del orden de la coma decimal uno debajo del otro, no. Solo en la suma y en la resta nada más se aplica eso. En la multiplicación, por lo contrario, se coloca como una multiplicación normal. Entonces aquí colocaríamos 28,46. Y aquí abajito vamos a colocar al 2,3. Es como si estos números no tuvieran coma decimal. Y eso es lo que vamos a hacer en todo el transcurso de la resolución de este ejercicio. Nos vamos a olvidar que la coma decimal está ahí. Solo nos vamos a recordar la coma decimal cuando coloquemos la respuesta. Vamos a empezar a resolver. 6 por 3 es 18, colocamos 8 y lleva 1. 4 por 3 es 12, más 1 sería 13, lleva 1. 8 por 3 24, más 1 25, lleva 2. 2 por 3 6, más 2 sería 8. Ya resolvimos con el 3. Ahora vamos a resolver con el dígito 2. Ojo que siempre en la multiplicación debes colocar tú la respuesta en la misma dirección del número que estás multiplicando. Por lo tanto, la respuesta de lo que multipliquemos con el 2 tiene que ir debajo del número 2. Por lo tanto, aquí queda un espacio vacío. Si deseas, déjalo en blanco o si quieres pones un triangulito. Entonces ahora solo nos falta multiplicar por el 2. 2 por 6 sería 12, lleva 1. 4 por 2, 8, más 1 sería 9. 8 por 2 sería 16. Colocamos 6 y lleva 1. Y 2 por 2 es 4, más 1 sería 5. Simplemente lo que nos queda ahora por hacer es sumar. En este caso 8, como que no hay con quién sumar, lo bajamos. 3 más 2 sería 5. 5 más 9 es 14. Colocamos 4 y lleva 1. 8 más 1 sería 9 y 9 más 6 sería 15. Colocamos 5 y lleva 1. Y 5 más 1 sería 6. Hasta aquí ya hemos colocado entonces la respuesta de la multiplicación. Como les dije, ahora sí recuérdate de la coma decimal de estos números. Dice que nosotros tenemos que colocar la coma decimal de acuerdo a la cantidad de dígitos que hay en la parte decimal. En el primer número, por ejemplo, vemos que hay 2 dígitos en la parte decimal. Y en el siguiente número tenemos en la parte decimal al dígito 3, es decir que solo tenemos un numerito nada más en la parte decimal. En total, sumando la cantidad de dígitos que hay en la parte decimal, serían 3. Por lo tanto, la coma decimal se coloca de atrás para adelante después de 3 espacios. 1, 2,
y 3. Aquí iría entonces la coma decimal y es ahí donde vamos a colocar. Por lo tanto, la respuesta sería 65 unidades 458 milésimos. Lo mismo vamos a aplicar para el siguiente ejercicio. Aquí nos dicen que debemos multiplicar 7, 0, 6 y 4. Y vamos a multiplicarlo por el número 32. Igual vamos a colocar aquí como si fuera una multiplicación normal. Recuerda que nos acordamos de la coma solo para colocar la respuesta nada más. Entonces aquí 2 por 4 sería 8. 2 por 6 sería 12. Colocamos 2 y lleva 1. 0 por 2 sería 0. Más 1 sería 1. 7 por 2 sería 14. Ahora nos falta la multiplicación por el 3. Entonces recordemos que la respuesta del 3 siempre se coloca debajo de 3. Entonces aquí podemos colocar un espacio vacío, simplemente un triangulito. 3 por 4 sería 12. 2 y lleva 1. 6 por 3 sería 18. Más 1, 19. Colocamos 9 y lleva 1. 0 por 3, 0. Pero tenemos que sumarle 1, sería 1. Y 7 por 3 sería 21. Ahora simplemente lo que nos queda por hacer sería sumar. Y una vez que hemos sumado y tengamos la respuesta, ya vamos a colocar la coma decimal. 8 lo bajamos igual porque no hay con quién sumar. 2 más 2 sería 4. 1 más 9 sería 10. 0 y lleva 1. 4 más 1 sería 5. Más 1 sería 6. 1 más 1 sería 2. Y este 2, como no hay con quién sumar, lo bajamos. Ahora solo nos faltaría colocar la coma decimal, pero eso va a depender mucho de la cantidad de dígitos que tengamos en la parte decimal. Vemos que en el primer número decimal hay 3 dígitos en la parte decimal. Pero en el siguiente no hay parte decimal, no hay dígitos en la parte decimal, así que solo consideramos del primer número nada más. Es decir, que debemos de ver los dígitos que hay en la parte decimal en ambos números. Si es que uno no tiene, no hay problema, solo consideramos del otro número. En este caso, como son 3, significa que vamos a correr de atrás para adelante 3 espacios. 1, 2 y 3. Aquí iría entonces nuestra coma decimal y ya podríamos dar respuesta a este ejercicio. Por lo tanto, la respuesta aquí sería 226 unidades 48 milésimos. Lo siguiente que vamos a resolver es una división de decimales. Recordemos que en la división el primer número que vamos a dividir es el dividendo. Tenemos luego el número que vamos a usar para dividir, que es el divisor. Entonces, si es un número decimal, siempre procura de que el divisor sea un número entero, es decir, que no sea decimal. De esa manera va a ser más sencillo poder resolver. Como yo veo que el divisor tiene coma decimal, entonces tenemos que convertirlo en un número que no sea decimal, en un número natural. ¿Cómo lo consigo? Multiplicándolo por un 1 seguido de ceros. Si yo multiplico al divisor, también tengo que multiplicar al dividendo. Entonces, como yo quiero que se convierta en un número natural, es preciso que la coma corra la cantidad de espacios que necesito. En este caso, como es 1,2, chicos, entonces yo lo que podría hacer es convertir este 1,2 en... Si corro un espacio, este se convertiría en ¿qué? En 12, correcto. Entonces, simplemente para que corra un espacio la coma decimal, necesito multiplicar a mi 1,2 por 10. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Tal vez me preguntas. Porque recordemos la multiplicación con ceros. La coma decimal corre según la cantidad de ceros que tenga el número con el cual estás multiplicando. Entonces en este caso me conviene simplemente multiplicar por 10 porque quiero que la coma decimal solo corra un espacio. Si yo multiplico por 10 en el divisor, en el dividendo también. Por lo tanto aquí tendría 38,4 también multiplicado por 10. Entonces aquí yo tendría el número 384 porque la coma decimal ha corrido un espacio. Y aquí yo tendría al número 12. Ahora sí puedo realizar la división.
Sería entonces 384 entre 12. Conclusión, chicos, recuerden que deben ustedes siempre priorizar de que su divisor no sea un número decimal. Siempre multiplícalo por un 1 seguido de ceros. La cantidad de ceros es según la cantidad de dígitos que tengas en la parte decimal. Si en la parte decimal tienes solo un dígito, multiplícalo por 10 y ya se convirtió en un número natural, como el 12, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar a dividir este número. ¿Qué número multiplicado por 12 me da igual a 3 o cerca a 3? No existe, ¿verdad? Entonces vamos a coger dos dígitos. ¿Qué número multiplicado por 12 me da igual a 38 o cerca a 38? El número 3, correcto. 3 por 12 sería 36. Aquí sería 8 menos 6 sería 2 y 3 menos 3, 0. A mí me permiten siempre bajar un número, en este caso puedo bajar al dígito 4. Ahora tengo el número 24 y sé que hay un número que multiplicado por 12 me da igual a 24. En este caso sería el número 2. 2 por 12 sería 24. Ahora solo nos quedaría restar 4 menos 4, 0 y 2 menos 2, 0. Por lo tanto, 384 entre 12 sería 32, que es la respuesta de la división de ambos números decimales. 38,4 entre 1,2 es 32.